armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando el Evangelio de Lucas desde el capítulo 21 en adelante. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Entonces dijo: en verdad les digo que esa viuda sin recurso ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recurso, ha echado todo lo que tenía para vivir. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús le dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usarán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten ni si oyen hablar de guerra y disturbio, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús le dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, lo entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Lo harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo le daré palabra y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejército, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad.
porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en las Escrituras. Pobre de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Y Jesús propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en las demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo le aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuiden de ustedes mismos, no sea que una vida materializada, la borrachera o las preocupaciones de este mundo lo vuelva interiormente torpe y ese día caiga sobre ustedes de improviso. Pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se le conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo y luego salía e iba a pasar la noche al aire libre al monte de los Olivos. Y desde muy temprano todo el pueblo acudía donde él al templo para escucharlo. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús.
Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judá aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. Luego, el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó: cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos. Él le mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron, pues hallaron todo tal como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y le dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque le aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos iba a hacer tal cosa? Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y lo mismo que la oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve.
Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando haya vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrá negado 3 veces que me conoce. Jesús también le dijo: Cuando le envíe sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿le faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Y Jesús agregó: Pues ahora el que tenga cartera, que la tome, y lo mismo el equipaje, y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Pues le aseguro que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura: ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ellos les dijeron: Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él le respondió: Basta ya. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegado al lugar, le dijo: Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quiere, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero lo halló dormido. Abatido por la tristeza, le dijo: ¿Ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaban hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12, como se acerca a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traiciona al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron: Maestro, ¿sacamos las espadas? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: Basta ya. Y tocando la oreja del hombre,
lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes, de la policía del templo y de los judíos, y les dijo: tal vez buscan a un ladrón y por eso han venido a detenerme con espada y palo. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reina las tinieblas y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Momento después, otro exclamó al verlo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba: seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo: amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpe. Le cubrieron la cara y después le preguntaban: adivina quién te pegó. Y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su consejo. Le interrogaron: ¿eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió: si se lo digo, ustedes no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. Todos dijeron: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús contestó: dicen bien, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador, se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dice.
Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Le dijo: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él. Esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Les hizo, pues, un montón de preguntas. Pero Jesús no contestó nada, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo. Y les dijo: ustedes han traído ante mí a este hombre, acusándolo de sublevar al pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen. Y también Herodes, pues, me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. Pero todo ello se pusieron a gritar: elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por causa de disturbio y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería librar a Jesús, le dirigió de nuevo la palabra, pero seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. La gente por tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este hombre. Yo no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a este lo querían, y entregó a Jesús como ellos pedían. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirenes, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí,
Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán: que caiga sobre nosotros los montes y no sepulten los cerros. Porque si así tratan al árbol verde, ¿cómo harán con el seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlo. Al llegar al lugar llamado de las calaveras, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron su ropa echándola a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo: si salvó a otro, que se salve a sí mismo, ya que es Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había sobre la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entre en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tiniebla hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció las manos de Dios y dijo: realmente este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ella. Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó pues ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado. Vieron de cerca el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Después que volvieron a su casa, prepararon perfume y mirra
y el sábado descansaron según manda la ley. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones. Nosotros somos pecadores y para nosotros ser perdonados necesitamos oír el Evangelio de Cristo, creer que la fe es diariamente importante, que vaya en aumento. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Arrepentirnos de todos los pecados. Confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Arrepentirnos de todos los pecados pasados y presentes que nos separan del amor de Dios. Y confesar con nuestra boca, con nuestras acciones, por fe, que Cristo es el Hijo de Dios. Porque es la forma en que el Espíritu Santo nos bautiza con sus dones. Los dones del Espíritu Santo, que son temor de Dios, sabiduría, entendimiento y consejo. Porque la predicación del Evangelio nos ayuda a ir al libro donde está la palabra escrita por Dios, inspirada a los hombres, para que todo aquel que crea en esa palabra conozca que Jesús es enviado de Dios para bien de la humanidad con un plan de salvación. Y si aún así nosotros deseamos arrepentirnos y aumentar nuestra fe, es importante que tengamos una relación personal, particular, independiente con Jesucristo. Independientemente de afuera y de la sociedad, es necesario orarle al Señor Jesús y pedirle perdón y pedirle que nos ayude. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te ruego, te suplico que me ayude a no pecar más, que me dé una vida nueva. Yo sé y creo que tú eres el Hijo de Dios que murió en una cruz crucificado por mis pecados, para mi salvación, que fuiste levantado de entre los muertos al tercer día y que vives y reina con el Padre y que escucha mi oración. Señor Jesús, yo te invito a que venga a mi vida, a mi corazón, a mi casa, a mi familia, a mi ciudad, a mi lugar de trabajo, a mi ambiente, a la humanidad, para que nos unja con tu gracia y tu amor y nos guíe. Ven a nuestras vidas a gobernar y a reinar en nuestros corazones desde este día en adelante y ayudarnos a tener una relación personal con el Padre.